¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano en esta ocasión, en esta situación, porque hablamos de eliminatorias y de predicción de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y nos situamos más precisamente en un equipo que es fiebre, ¿no? En estas horas, en estos días, por lo que ha hecho, por lo que ha sucedido, por lo que ha pasado, y otro de los equipos que trata de asegurar su pasaje a Qatar 2022. Ya lo tiene ahí cocinadito, falta que le pongan el pasaporte, el sello y chau, avión y a Qatar directamente. Y hablamos de Perú y Ecuador, Ecuador y Perú, partidazo en Lima, quisiera creer, por lo menos del Tigre Gareca frente a Gustavo Alfaro, duelo de entrenadores argentinos y duelo de equipos tercer y cuarto puesto. Una locura lo que puede llegar a pasar, puede haber resultados muy complicados, puede haber resultados que quizás firmen un poco la paz, pero bueno, veremos qué sucede. Pero antes de arrancar a dar un poco la predicción y poner en contacto y información de lo que sucede con ambas selecciones, suscríbanse a nuestro canal. Los que no lo estén, acá abajo, botón rojo, lo pueden hacer totalmente gratuito. Si les gusta el contenido y si nos quieren apoyar, también activen la campanita para no perderse ninguno de los videos. Así que sin mucho más para decirles, vayamos a ver la predicción entre Perú y Ecuador. Como saben, este encuentro se va a dar el martes 1 de febrero a las 23 horas horario argentino. Saquen sus conclusiones en el momento y en el lugar en el globo hermoso que tenemos como planeta donde estén. Saquen su horario y ahí lo van a tener. Pero como saben, a nosotros nos gusta arrancar en estas predicciones con los antecedentes. ¿Qué ha pasado entre estas dos selecciones en esta misma eliminatoria anteriormente? Porque ya se han cruzado una vez. Territorio ecuatoriano para la selección de Gustavo Alfaro, que era local y que recibía a la selección de Tigre Gareca, no en su mejor momento, pero necesitado de sumar para poder seguir escalando en lo que hoy lo mantiene en el cuarto puesto. Y arrancaba con el gol de Cristian Cueva a los 62 minutos, casi muy similar a lo que ha pasado con Colombia, un Ecuador quizás un poco más protagonista. Cristian Cueva marcaba el 1-0 para Perú de visitante a los 62 minutos de partido. Luego iba a ampliar esa diferencia Luis Advíncula a los 88 minutos de encuentro, ponía el 2-0 y ya estaba liquidada la historia, pero Ecuador no se iba a rendir tan fácilmente y el descuento lo iba a tener Gonzalo Plata, quien más sino una de las revelaciones, una joya ecuatoriana que a los 92 minutos, 90 más 2 adicionados, marcaba el descuento 1-2 para Ecuador, que iba a terminar siendo final y que iba a mantener la victoria para Perú, casi impensada en ese momento por lo que conlleva Ecuador y por lo que se veía de Perú en ese momento, y sin embargo el Tigre y su Perú de los milagros lograron ganar el encuentro. Situándonos en lo que es la última fecha que hemos vivido, o sea la primera de esta doble eliminatorias, hablamos de Perú, del local, que se enfrentaba a Colombia en ese partido histórico de hazaña, podríamos hablar, podríamos decir que lo depositaba en el cuarto puesto de estas eliminatorias, que si no vieron la reacción la pueden ir a ver, acá se las voy a estar dejando. No se olviden que ganó 1-0, sí señores, la selección del Tigre Gareca con el gol de Edison Flores. A los 85 minutos de partido ponía el 1-0 que iba a ser final frente a la selección cafetera, frente a la selección de Colombia, luego de un partido con mucha fase ofensiva de Colombia, mucha fase defensiva del equipo peruano, e iba a terminar 1-0 para el visitante en una hazaña en Barranquilla que iba a terminar con final feliz para los peruanos. Por otro lado, toca hablar del visitante, de Ecuador, de la Alfaroneta, de la selección ecuatoriana, que de local en esta primera fecha de esta doble para Qatar empataba, igualaba 1-1 frente a Brasil. Las polémicas las pueden ir a ver todas en nuestra reacción, que la tenemos también aquí en el canal, pero hablamos pura y exclusivamente de lo futbolístico acá en esta predicción, y hablamos con que Casemiro marcaba el 1-0 para Brasil a los 6 minutos de partido, ponía el 1-0 que iba a ser para el visitante por lo menos parcial. Luego hubo expulsiones de Domínguez, de Emerson, uno para cada lado, mil polémicas más que ya no vamos a entrar en detalle, y aparecía Félix Torres para los 75 minutos del partido, igualar la historia con un gran centro, gran córner de Gonzalo Plata, y el 1-1 para Ecuador, que iba a ser final de partido
y que iba a terminar en igualdad, todavía poniéndole un poquito de suspenso a lo que es la clasificación a Qatar de Ecuador, que parecería estar ahí al borde, pero no puede terminar de sellarla, no puede terminar de sentenciarla, pero está muy, pero muy cerca. Toca hablar de la predicción, de lo que nosotros creemos que pueda llegar a suceder. No venimos muy derechos, si vieron las últimas predicciones, lamentablemente no venimos pegándole mucho a los resultados. Se nos está complicando un poco, aparentemente, pero bueno, puede pasar. Esto es fútbol. Hay muchas imprecisiones en cuanto a dar un detalle muy pero muy concreto, porque puede sorprender cualquier cosa en este hermoso fútbol sudamericano. Y es difícil poner un resultado, pero dando las expectativas que pueda llegar a dar este encuentro, el visitante Ecuador va a querer imponer ya por lo menos una igualdad o un triunfo, tratando de sellar ese pasaje a las eliminatorias, ese pasaje mejor dicho al mundial dentro de las eliminatorias, mientras que Perú de local quizás quiera poner algo más de lo que ha dado frente a Colombia, pero quizás también el empate no le viene mal, y ahora vamos a pasar a hablar de la tabla de posiciones y se van a enterar por qué. La igualdad o el triunfo no estarían nada mal para Perú, pero lo ideal para el equipo del Tigre Gareca sería no perder ante una selección también como lo es la de Gustavo Alfaro, la ecuatoriana, que también es muy pero muy fuerte. Es por eso que yo por lo menos vaticino que este partido va a terminar en igualdad de ceros, 0-0. Sí o sí, para mí no va a haber muchas diferencias, tampoco van a querer arriesgar demasiado ninguna de las dos selecciones, y eso es lo que me lleva a mí a llevar a la igualdad de 0. Puede que sea otra historia, ustedes acá abajo pueden participar y pueden comentar acá abajo qué les parece, cómo puede llegar a terminar el encuentro y cómo creen que va a pasar o suceder. Acá abajo lo pueden dejar en los comentarios y nosotros los vamos a estar leyendo. Por último, analizamos un poco la tabla de posiciones, cómo se terminaría ubicando cada equipo frente a distintas situaciones hipotéticas de cómo pueda llegar a terminar este encuentro entre Perú y Ecuador. Recordemos que Ecuador tiene 24 unidades y Perú, que es el cuarto, que es el que le sigue, tiene 20. Aún así, con la derrota seguiría asegurándose el tercer puesto, quizás complicando un poco lo que parecía ya clasificación al mundial, pero bueno, puede suceder claramente. La igualdad los ayudaría a los dos, porque Perú sí o sí se estaría asegurando, más allá de achicar la brecha con equipos de abajo en caso de que haya victorias, se aseguraría sí o sí el quinto puesto, porque el único que con una igualdad peruana que lo puede llegar a superar es Uruguay y quedaría en quinta posición. Mientras que el triunfo lo acercaría a Ecuador, podría pensar en un tercer puesto, podría pensar en una plaza más, sin complicarse demasiado y sin pensar tanto en el repechaje. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí la predicción entre Perú y Ecuador en lo que va a ser esta próxima fecha de la doble que hemos tenido hasta ahora. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Los que no lo estén, acá abajo lo pueden hacer, botón rojo para suscribirse. No se olviden la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos, de dejar ese enorme like acá abajo que nos apoyan un montón, nos dan mucho pero mucho amor, de comentar también cómo creen que va a terminar el encuentro, los resultados, todo lo que ustedes quieran acá abajo lo dejan en los comentarios. No se olviden tampoco de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.